Sin duda, esta tercera jornada de inteligencia artificial generativa en la educación, pues ha sido un espacio muy interesante para compartir experiencias, estar escuchando las voces de los profesores que ya se han animado a poder usarla en las aulas. Déjenme acomodar aquí mis menús. Y entonces, pues a nosotros nos dieron la posibilidad de platicar con ustedes de manera más cercana en este taller que denominamos Pensamiento Crítico y Co-creación con IA, enfocado entonces en dar un paso más allá del prompt, movernos un poco hacia la reflexión de las cosas que ocurren y por supuesto entonces pues que tengamos la posibilidad de compartir con ustedes un poco las reflexiones que hemos estado trabajando acá desde el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, en particular en el proyecto del Aula del Futuro, que es precisamente donde hemos estado trabajando al respecto con el apoyo de Jessica Pablo, que precisamente estará también colaborando con nosotros. Hemos estado entonces preparando y revisando una serie de actividades que ojalá les gusten y vean y les sean de utilidad para sus actividades educativas. Hay mucho camino por andar, entonces vámonos directamente. La primera parte de la actividad es entonces, pues, platicarles un poco cuál es nuestra agenda para el día de hoy. Entonces, queremos empezar brevemente con que ustedes nos compartan un poco acerca de cómo ustedes han visto la IA generativa hasta este momento. Empezaremos después con el tema específico de la co-creación, cómo nosotros estamos entonces ahora utilizando la IA para apoyar el desarrollo de nuestras actividades y creo yo que ahora es una realidad la personalización del aprendizaje. Les presentaremos entonces cómo nosotros podríamos usar estas herramientas para sacarle provecho a esta y generar estos espacios de personalización. Cerraremos con la parte de evaluación crítica de resultados generados y una reflexión final sobre la ética, la autoría y los dilemas de sostenibilidad a los cuales nos enfrentamos ahora que estamos usando estas herramientas. Déjenme ver porque esto se ve así extraño y no se ve en pantalla completa. Ahora sí, pero ya no ven mi pantalla. Sí, sí ven mi pantalla correctamente. Entonces, bueno, en esta primera parte de la actividad, les vamos a pedir que nos cuenten. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en estas jornadas desde la primera que iniciamos en 2023 y hemos desarrollado estos talleres de pensamiento crítico y uso de la inteligencia artificial. Entonces, pues seguramente algunas y algunos de ustedes ya han tomado diversos talleres, ya han usado la inteligencia artificial y entonces queremos partir de esta pregunta. ¿Qué ha cambiado en un año desde que ustedes se acercaron por primera vez? Entonces, profesora Brenda, ¿la escuchó? ¿La escuchamos? Sí, muchas gracias. Pues yo creo que sí han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, yo que doy algunas materias de organización de la información en la carrera de bibliotecología, tanto a nivel de licenciatura como a nivel de maestría, ya muchas veces cuando uno les pide que hagan un resumen o hagan un ensayo, ya casi casi se lo dejan a la IA, porque pues a veces cuando yo ahí en clase les pido algo redactan de una manera y ya cuando me entregan sus tareas, sus actividades, pues ya el análisis o la reflexión, pues ya la hacen de diferente manera. Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado mucho el uso que hacen los estudiantes, sobre todo en la parte de tareas, actividades y sobre todo en cuestiones de entregas, de ensayos, trabajos finales y creo que ya algunos hasta en sus tesis
Ya he visto que en varias, cuando se hace la revisión por Authenticate o en algún otro software, pues ya se nota que es hecho con IA. Es lo que yo podría decir. Ok, antes de que lo deje el micrófono y en su práctica docente, ¿qué cosas hace ahora con la IA que antes no usaba? Se ha animado a integrarla como parte de su Sí. práctica? Sí, muchas veces también yo la uso, por ejemplo, para algunas ideas sobre en estrategias didácticas, por ejemplo, que me dé algunas ideas como para hacer alguna actividad, alguna dinámica que sea como entretenida para los estudiantes, sí la ocupo, o también a veces hasta para que me ayude a hacer algunas rúbricas para que sea la evaluación de manera pues más objetiva, ¿no? Entonces, sí, sí la he utilizado en ambas situaciones. Perfecto, muchas gracias, profesora Brenda. Profesora Miriam Marín, Hola, buenas tardes. Pues yo creo buenas que tardes. de aquella primera jornada a esta, creo que la variedad de aplicaciones que podemos utilizar para diferentes pues, situaciones de uso es lo que yo he visto que ahora ya hay muchísimos más alternativas y que podemos tener la posibilidad de a lo mejor si vamos a generar un documento o una imagen, pedirle a varias inteligencias que nos den una propuesta, integrar tal vez lo que nos guste de una o la otra y también la posibilidad de corregir las cosas que notamos que están mal en una con con lo que nosotros podemos aportar y con lo que pueden aportar otras inteligencias. Ok, excelente participación, muchas gracias. Acá también vamos leyendo en el chat. Ahorita haremos el cierre. Profesora Ana Laura. Buenas tardes. Bueno, lo que ha cambiado es que ahora en mi práctica, aparte de que sí le he pedido en alguna ocasión que me ayude a generar, por ejemplo, o complementar alguna estrategia que se me ocurra, que lo he hecho en alguna ocasión. Ahora lo que hago es pedirle a mis estudiantes que utilicen las inteligencias artificiales como parte de un contraste con el mismo tema en un libro o en video. Y entonces contrastan, por ejemplo, las tres fuentes y de ahí tienen que sacar una conclusión personal y después discutirla por equipo. Y entonces la idea es, les digo yo, que quiero ver la inteligencia natural de mis estudiantes, no tanto de la IA, aunque sí la utilizamos como parte del proceso para que lleguen a su propia conclusión. La conclusión personal y la de conclusión por equipo las hacen en el salón con lo que traen ya de estas tres fuentes. En esa parte me ha resultado muy útil y ellas y ellos se dan cuenta que es diferente lo que dice la IA un poco de lo que dicen otras fuentes, ¿no? Contrastan y entonces la van matizando y en ocasiones hasta desmitificando de que les va a dar todo o de que les va a dar la mejor respuesta. Hasta ahí dejo mi participación. Gracias. Muchas gracias, profesora Ana Laura. Sí, escuchemos todavía un par de comentarios y cerramos esta primera discusión. Profesora Norma Angélica. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy profesora de la asignatura de informática y cuando empezamos a trabajar con herramientas de IA en clase nos dábamos cuenta de que en la parte de programación los resultados no eran necesariamente perfectos, ¿no? En términos de que los programas corrieran a la primera, que trabajaran las estructuras de programación que nosotros queríamos. Ahora algunas herramientas han evolucionado de una mejor manera, pero a partir de propuestas que nosotros generamos. Entonces, resolvemos primero el problema, pedimos cómo refinar nuestro trabajo y entonces analizamos similitudes y diferencias con esto.
Sí es importante hacer este análisis con los estudiantes para que veamos qué coincidencias tenemos con la herramienta y qué diferencias y si estas nos convienen o no para nuestro trabajo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Norma. Profesora Aidem Flores. Sí, buenas tardes. Yo doy la materia de teatro y al igual que las profesoras, he incorporado la utilización de las IAs como para hacer más eficiente el tiempo que estoy con mis alumnos. Había algunas actividades que yo ya sabía que se iban a tardar mucho o que les costaba trabajo, pero ahí durante la clase utilizamos las IAs, hacemos una revisión de lo que se hizo, lo analizamos y entonces ya podemos hacer como más pues que aprovechemos más el tiempo que estamos durante la clase. Igual yo he utilizado las IAs para consultar mm, otras opciones de dinámicas con mis alumnos y la verdad es que desde que dejamos o desde que yo dejé de pelearme como no utilicen el teléfono en clase o no utilicen las IAs, es la verdad, nos ha ayudado muchísimo al desarrollo de la clase y del programa de estudios. Gracias. Muchas gracias, pues definitivamente ha cambiado, creo que partamos de atrás hacia adelante, ¿no? Desde que nos dejamos de pelear con su uso y empezamos a sacarle provecho, pues han surgido muchas oportunidades, aquí ya mencionaron elaboración de materiales como rúbricas, exploración de ideas, para tanto para probar nuevas formas de trabajar en el aula. También mencionaron la comparación de fuentes, la comparación de resultados, es decir, probar las distintas IAs y ver qué resultados nos daban, comparar y refinar el proceso. Entonces, creo que eh, justo se vuelve como una herramienta que poco a poco nos ofrece más posibilidades. Acaban de poner búsqueda de artículos. Entonces, bueno, eso nos lleva a que ya hemos estado también nosotros como profesores, como docentes, madurando con me adelanto, perdón, madurando con el uso de la tecnología. Ya pasamos de esta etapa de explorar a volverla como una herramienta que nos ayuda, nos puede ayudar en el aula, ¿no? Entonces creo que esa es una muy buena aproximación y para nosotros entonces es importante que ya no es una tecnología que nos sorprende y que ya tenemos una primera aproximación, pero de todas formas, si en algún momento alguien de las presentes o los presentes, pues con todo gusto acá nos dicen si vamos muy rápido en algunas cosas y nos detenemos para refinar algunos aspectos. Nosotros, precisamente partiendo de que ya es una tecnología que nos hemos animado a usar, nosotros como docentes, pues entonces precisamente lo que esperamos es que ya tengamos una cercanía hacia su uso. Yo acá en la pantalla les iré ilustrando algunas de las cosas que estamos planteando, algunas de las instrucciones, prompts propiamente dichos, que estaremos probando. Yo las estaré haciendo con ChatGPT, pero ustedes pueden ir probando también las ideas con cualquier IA que hayan utilizado. Y entonces, pues vamos avanzando en este sentido. Si en algún momento, insisto, tienen dudas, pues con todo gusto nos avisan y nos vamos deteniendo con cada uno de estos aspectos técnicos. Como ya lo están viendo, precisamente Jessica, pues también me está ayudando a ir respondiendo algunos de los puntos en el chat. Vamos a empezar entonces, ahora sí, sobre esto que estas experiencias que ustedes nos han estado presentando, que son justamente los casos que hemos estado preparando para ustedes, que como bien lo mencionaban por acá en el chat, son casos que desarrollamos con apoyo de la IA. Entonces, hemos estado trabajando los materiales que aquí estaremos usando precisamente con ChatGPT. Entonces, imaginemos este caso, una profesora de biología está preparando una explicación de un tema, particularmente el tema de mitosis, y decide usar, así como nosotros, la IA, y entonces nosotros no vamos a ver ahora el texto que le genera, pero sí el análisis de ese texto. De acuerdo con la visión de esta profesora,
la profesora considera que el tema es claro y conciso. Presenta correctamente los aspectos conceptuales que ella le interesan mencionar sobre este tema, en este caso las fases. Pero el problema está en el tono en el que está escrita esta explicación. Entonces pareciera un tono demasiado técnico para algunos estudiantes y entonces ya le empieza a preocupar. Además, la profesora ya tiene experiencia con este tema, entonces ya utiliza alguna analogía o puede ser un ejemplo que ella suele usar, ella sabe que esta forma de aproximar el tema funciona bien para el tipo de estudiantes con los que ella trabaja. Entonces, este es un contexto específico y entonces pensemos en las siguientes opciones. Entonces ya vimos que vio estos pros y contras de cómo estuvo esta explicación y ahora entonces la profesora se encuentra ante este dilema. Opción uno, mantener el texto tal cual. La inteligencia parecía, ella lo revisó y estuvo de acuerdo porque entonces es científicamente correcto, ya le ayudó y le ahorró tiempo y los detalles que vio que podían no ser precisos o que no ser adecuados para su grupo, pues los puede complementar oralmente. Entonces, pues esa es la opción uno, quedarse con el texto tal cual. ¿Cuáles son los riesgos de esta opción? Pues algunos estudiantes podrían perderse desde el inicio de la clase. Opción 2, simplificar el texto, agregar esta analogía que tradicionalmente utiliza. Esta segunda opción, entonces, tiene algunos pros, por supuesto, conoce a su grupo, sabe cómo reaccionan, sabe que esta estrategia que ha usado anteriormente funciona y cree que personalizar estos contenidos, pues, mejorará la comprensión. ¿Cuál es el riesgo o la contra de esta opción? Pues, a lo mejor al trabajarla de una manera un poco menos precisa o menos científicamente correcta, pues puede perder cierta precisión en este proceso y le tiene que volver a invertir más tiempo. Ya la IA parecía que le había ahorrado tiempo, pero ahora ella tendrá que volver a dedicarle. Ya hay una tercera opción, pedirle a la IA una nueva versión más accesible con estas observaciones que encontró, volver a seguir trabajando. Pues, ¿cuáles son los pros? Pues esto le permitirá explorar con la IA o como ustedes dijeron, con otra inteligencia artificial, si logra ofrecer algo más creativo. Y entonces esto le permitirá tener opciones para comparar cómo aproximarse a los contenidos que le interesan. ¿Cuáles son entonces los riesgos? Que, bueno, puede recibir explicaciones a lo mejor muy superficiales porque la IA pues pudiera irse a un extremo de una descripción más superficial y tampoco no tenemos garantía de que este tiempo que le vaya a invertir a generar otras explicaciones, a probar otras tecnologías, pues no necesariamente va a ser una nueva versión más adecuada. Y eso nos lleva entonces a unas preguntas para ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿Quién nos quiere contar qué harían? Yo, por ejemplo, tengo una herramienta en esos casos, que es la DeepDL. Esa herramienta tiene 4 maneras en que se puede poner el texto. Uno lo pone muy profesional, otro lo pone de manera académica, otro lo pone así como de manera coloquial y otro lo pone, no recuerdo la cuarta, son 4 maneras en que se puede poner y lo hacen cosa de minutitos. Entonces yo, por ejemplo, si veo que el texto está, por ejemplo, muy pues muy científico y que a lo mejor yo lo quiero como un texto de divulgación, copio el texto, lo paso a esa aplicación y en minutos me va cambiando las palabras que son muy, bueno, complicadas a lo mejor y las pone en un lenguaje más accesible y lo hace muy rápido. Entonces,
Pues yo eso sería lo que haría y es rápida y lo hace de manera muy eficiente. Se llama así DeepDL. Muchas gracias. Entonces se iría por esta tercera opción, ¿no? Pedir otras Sí, opciones para sí, explorarla, ¿no? claro, sí. Sí, muy bien. Que precisamente está aquí, está asociada con lo que comenta en el chat la profesora Adriana. No siempre la segunda opción es la mejor, porque puede decir que allí hay entonces que volver a revisar con cuidado, ¿no? Entonces, me parece perfecto. ¿Alguien más que nos quiera compartir sus comentarios? ¿Qué harían sobre estos tres casos? Sin duda, por ejemplo, pusieron que por eso es importante el prompt, efectivamente, pero de todas maneras, ¿qué pasa si ya nosotros tenemos un prompt que nos gustó, pero de todas formas puede ocurrir este tipo de opciones? Profesora Maribel, la escuchamos. Sí, doctor. Bueno, la herramienta nos da la oportunidad de reelaborar nuevamente el prompt si partimos de la primera opción. Y yo lo que también a veces, lo que hago en muchas ocasiones es darle el contexto de la temática que estoy abordando. En mi caso, yo trabajo en bachillerato, entonces lo que hago es, pues primero le digo también que adopte un rol, por ejemplo, si depende el nivel para lo que voy a crear ese material o que necesito consultar ese material, pues puede ser que a lo mejor lo necesito para un experto, que adopte el rol de un experto en biología, pero si no, pues un profesor experto en la materia de biología. Que también considere esta perspectiva pedagógica, que lo quiero que permita brindar una visión constructivista, pero también le doy para quién va a estar dirigido este material que estoy elaborando, si es para estudiantes de bachillerato, de qué grado. Digo, esto siempre cuidando no proporcionar aquellos datos que pueden ser sensibles, ¿no? Ok, Dar ya plantel y todo esto con especificaciones, pero sí decir que es para nivel bachillerato y a medida que empieza uno a trabajar con el prompt, después de la versión que nos arroja, hay la posibilidad, mientras estamos revisando, incluso de solicitar algunas ideas. Yo a veces incluso hay cuestiones que luego me pone que de veras que no comprende uno, no necesariamente que a veces sean de la disciplina, pero sí, bueno, ¿me puedes explicar a qué te refieres con esto? Y por supuesto siempre pedir la fuente de dónde se está generando esa información y uno también verificar la fuente, porque muchas veces la inteligencia artificial pues no nos da la fuente original, nos inventa fuentes que ni siquiera existen, ¿no? Para ok, también muy bien. no puedo correr el riesgo de yo presentar algo que no he verificado y que no he revisado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Veo también bastantes respuestas acá en el chat. Ahora las retomamos. Profesora Ana Laura. Gracias. Pues rápidamente, aunando a lo que ya dijeron, tal vez refinar un poquito el prompt con más información precisa sobre qué requiero y para qué público, pero a lo mejor también sea la opción que tomase, pedirle además que me dé ideas de alguna actividad para implementarla con ese texto. Gracias. Ok, muy bien. Y profesora Angélica. Sí, gracias. Creo que yo estaba entre la opción uno y la opción 3. Yo estoy en medicina, entonces a veces sí tiene que ser unos conceptos pues muy específicos, muy científicos para nuestros estudiantes, ¿no? Sin perdernos en los términos coloquiales. Pero también lo que he hecho es darle la bibliografía al chat y le digo, a partir de esta bibliografía quiero que me construyas algo y sé que a lo mejor se va a pegar más a lo que yo estoy buscando, sin tener que darle tanta vuelta. Entonces yo escogería la mejor. También he usado estas opciones, ¿no? Porque a veces lo refina uno tanto que llega a ser a veces muy superficial y me quedo con la primera opción. Entonces creo que parte mucho de nuestro criterio para dónde lo busquemos y creo que no todo lo tenemos que dejar
a la inteligencia artificial, ¿no? Parte mucho de nosotros la conducción de la clase y cómo nosotros lo vamos enriqueciendo, porque al final es un apoyo educativo un apoyo didáctico el que tenemos nosotros. Sí, creo que muchas gracias. Menciona puntos bien, bien relevantes en esta parte. Es precisamente cómo nosotros podemos lograr alcanzar este balance. Y precisamente entonces pensamos en términos de ustedes, como decíamos, qué bueno que ya tienen esta expertise y no nos quedamos con la primera opción. Pero entonces esto indiscutiblemente nos lleva a pensar que queremos sacrificar, por así decirlo, ¿no? La precisión, el tiempo, la personalización. Y esto pues nos lleva a reflexionar, como acaban bien de comentar, pues en este balance de dedicarnos más tiempo a usar la guía o a lo mejor, como bien decían, pues ya directo me quedo con la primera idea y la voy adaptando. Entonces, no hay una respuesta única y en realidad mucho depende del contexto. A veces tenemos ya que resolver el problema de una manera más urgente y entonces nos funcionará más una opción, quedarnos a lo mejor con como lo decían acá, pues probar, explorarlo con otros prompts, con otras tecnologías, darle más información, volviéndolo más completo, pero como ustedes bien lo dijeron, ¿no? A lo mejor en algunos casos decimos, no, es que la primera era la opción. Entonces, ¿qué sacrificamos? ¿Cuál es lo más aceptable para nosotros, ¿no? Entonces, pues eso nos lleva a que deberemos nosotros de encontrar ese balance y será entonces la respuesta que más les funcione a cada uno de nosotros de acuerdo a estas necesidades. Entonces, vamos a pasar a este otro ejercicio que es un poco parecido, pero con algunos otros detalles en las reflexiones. Acá lo que nosotros tenemos nuevamente es ahora un profesor de física que pide el apoyo de la IA para crear una serie de ejercicios sobre un tema muy específico, el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, nuevamente, la IA nos genera estos ejercicios correctos, sí, pero como se dice coloquialmente, entonces son muy de libro, poco contextualizados tal vez. El nivel es adecuado, que es lo que ustedes ponían, ¿no? El prompt del profesor fue lo suficientemente adecuado para que supiera para cuál es el nivel para el que está trabajando, pero ¿qué pasa con la motivación? Y entonces, nuevamente, nos enfrentamos a un ejercicio como el anterior, ¿no? Le invertimos y los intervenimos o los dejamos como están. Eso pues nos lleva nuevamente a los casos, dejarlos como están, porque ya lo decíamos, pues los datos son correctos, cumplen con lo que plantea el temario. Y el profesor podría pensar, pues no, todos los ejercicios tienen que ser creativos porque a lo mejor lo que nos interesa son desarrollar una serie de habilidades muy específicas. Entonces, a lo mejor aún estos ejercicios más generales, pues podrían ser. ¿Cuál es este riesgo? Pues nos falta este contexto o esta conexión con la vida real y precisamente pues si los vemos muy como del libro, pues también los estudiantes podrían decir pues que esto no los motiva, no ven su aplicación. Entonces, caso 2, modificar sobre el contexto, mantener los datos, pero hacer los ajustes para que sea un poco algo más cercano a los profesores a los estudiantes, perdón. Ay. Pues entonces, ¿cuáles son los pros? Mantenemos la estructura, se añade este contexto que se vuelven más relevantes para los estudiantes, pero nuevamente requerimos aplicar un cierto esfuerzo. Entonces, a lo mejor en estos cambios podemos entonces volverlos superficiales, como decíamos hace un momento en las explicaciones, y entonces pues no necesariamente ya están resolviendo el reto cognitivo, el desarrollo de la habilidad que se proponía originalmente. Y finalmente, el tercer caso,
pues rediseñamos los ejercicios desde cero porque ya ustedes conocen cuáles son los ejercicios que funcionan para el desarrollo de estas habilidades, pues entonces ya el profesor conoce los ejemplos que sabe que funcionan y que sí les llegan a interesar a sus alumnos, pero el problema entonces es que nos llevan a más demanda de tiempo y precisamente la IA, esto que habíamos empezado a ganar, pues entonces ya lo perdemos y entonces ahí podríamos empezar a tener problemas con nuestras cargas laborales. Cuando tenemos mucho tiempo para la planeación y el diseño de ejercicios, pues entonces sí podemos darnos estos lujos de rediseñar desde cero. Y pues esto nos lleva a que nuevamente nos cuenten ustedes qué es lo que podríamos o ustedes creen que se puede priorizar en la práctica. Tiempo, motivación o el diseño didáctico. ¿Quién nos quiere contar? Ya, por ejemplo, la profesora Adriana por acá nos dijo que le pediría ejemplos cotidianos. Ajá. O sea, le tendría que invertir más tiempo. Profesora Miriam. Bueno, yo he tenido la experiencia de que conforme más platico con la IA de un tema, pues más va conociendo mi estilo de redacción, mi estilo de preguntas, o incluso subirle algunos documentos propios, ayuda como que a que se entere más, se te vaya conociendo a final de cuentas. Y ya cuando le pides algo, entonces ya es un poco más cercano. Sin embargo, yo creo que siempre la opción de darle tu toque, tu estilo, pues siempre hace el trabajo tuyo y no de la inteligencia, ¿no? Que ese es de lo que se trata, de utilizarlo como una herramienta que te quita, pues, carga, pues, de la parte, pues, pues, lo pesado, cotidiano, lo que es la talacha, y ya tú Ajá. ponerle, pues, realmente lo que es esta parte más profunda, ¿no? Muy bien. O sea, sí nos ayuda en cuanto a tiempo, pero de todas formas hay que invertirle un poco de tiempo para que eso ocurra y sea más productivo, ¿no? Profesora Patricia. Ah, sí, no soy profesora. Soy licenciada. Estoy estudiando licenciatura. Este, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí, Ah, adelante. perfecto. En mi caso, yo prefiero hacerlo más personalizado, actualizando lo que me dé la guía de la IA, pero adaptándolo a generarles el interés, porque he visto que con interés han logrado tener una mejor didáctica y aprendizaje, y de ahí incluso el tiempo se vuelve más rápido, aprenden más rápido que cuando es todo académicamente según los libros de texto y el currículum. Y como es algo que he podido experimentar desde con un museo, como con alumnos de otras carreras de mi facultad y con mis propios alumnos de ahí del programa de educación especial, he visto que es un método que me ha funcionado mucho utilizando la IA como base para hacer como que el guioncito de la clase. Ok, pues justo definitivamente esta parte de motivar se vuelve como un elemento central, ¿no? Entonces, qué bueno que también se priorizan esos aspectos. Muchas gracias, profesor Narciso. Sí, gracias. Yo soy profesor justamente de física y creo que, al igual que la maestra anterior, creo que es importante la motivación. Entonces, de entrada le podemos pedir a la inteligencia artificial que haga un contexto de problemas reales, de acuerdo a la edad de los alumnos con los que trabajamos. Yo doy física en la Nacional Preparatoria tanto a primer año como al último año de bachillerato. Entonces, al pedirle, sí me da algunos contextos que sí son interesantes para los estudiantes, pero además también se pueden subir partes de algún libro de ciencia ficción, de divulgación de la ciencia. Y evidentemente, a partir de esos documentos, también la inteligencia artificial puede generar algunos reactivos. Aquí lo que me he dado cuenta, por ejemplo, si uso el GPT, luego las soluciones no son tan precisas.
Y en algunas ocasiones el Gemini hace los despejes medios al revés. Entonces, evidentemente hay que tener mucho cuidado, aunque lo haga la inteligencia artificial, hay que revisarlo y hay que invertirle tiempo. Eso no se puede evitar. Nosotros como docentes tenemos que revisar todo lo que vamos a llevar al aula. Incluso lo que hace rato también decían, solicitarle de dónde está sacando, que nos dé las referencias y verificar que realmente existen esas referencias y leerlas. O sea, otra vez el tiempo que tenemos que invertir, lo tenemos que seguir haciendo. Sin embargo, vale la pena porque al final sí nos va a redituar, nos va a dar un contexto mucho más cercano a los y las estudiantes y les va a interesar y evidentemente van a aprender mejor. Gracias. Muchas gracias, creo que menciona tiempo, elementos centrales que nos van a ayudar ahora para el cierre, que retomaré en unos minutos. Profesora Brenda. Sí, yo creo que también es muy importante lo que es el diseño didáctico, porque creo que ahí es donde bueno, para mí creo que se debe de poner mayor atención, en donde deben de pedirse claramente para cualquier actividad los objetivos, las actividades, cómo se va a evaluar, porque a partir de ahí los estudiantes también saben qué es lo que se va a considerar y creo que si se tiene un buen diseño en relación a esto, se puede garantizar que el tiempo primero se use de una manera eficiente y que también la motivación se mantenga. Entonces yo pienso que a partir del diseño se pueden ya tener en automático las otras dos, el tiempo y la motivación. Ok, muy bien, sí, sí, sin duda. Y por último, profesora María del Rosario. Gracias, buenas tardes. Coincido con la maestra Brenda. Creo que cada objetivo de clase tiene su estructura, tendría que tener una estructura. Y en el caso de los casos clínicos, yo soy profesora de enfermería obstetricia. Entonces, no soy física, pero también utilizamos muchos casos clínicos. Y en este caso, podría actualizar algunos, pedirle a la IA, ¿no? Desde, como comentan los compañeros, desde mi calidad de docente, hacer algún ejercicio, etcétera, que esté relacionado con cálculo de semanas de gestación, etcétera. Pero creo que tendría que ser básico, con base en el objetivo de mi clase. Y sí está unada la motivación, sin embargo, creo que hay ocasiones en donde no siempre el alumno requiere estar motivado para aprender, sino que hay cosas que tiene que aprender y conforme se va desarrollando también la guía dentro del aula, el acompañamiento en el trabajo individual o en equipo, también se complementa lo que se busca lograr dentro de la clase. Gracias. Sí, creo que esta última acaba también de comentar, tratamos de rescatar en las opciones, ¿no? O sea, hay escenarios donde efectivamente, pues, son aspectos más mm, básicos o fundamentales que tendrían que permanecer, pero bueno, ahí es donde ustedes como docentes, pues justo tendrán que encontrar este balance. Estas situaciones que estamos planteando, en realidad no es que exista la solución correcta. Y por eso aquí había una pregunta al final, pero ya por tiempos ya no me voy a detener a ella. ¿Cuándo podemos quedarnos con alguna de estas opciones, como la primera? Pero bueno, lo mencionaban muy bien ustedes, cómo esto está muy alineado con lo que ocurre en el aula con respecto a sus objetivos, ¿no? Y de esta manera el contexto, los estilos personales, lo mencionaban bien, como conforme van dándole más contextos desde su estilo personal, también nos va conociendo y entonces es capaz de adaptar más las propuestas al estilo en que nosotros nos gusta desarrollar nuestras actividades. Entonces eso pues nos sigue planteando cómo todos estos ejercicios pues nos pueden llevar a que todo depende del profesor y de los objetivos que ustedes vayan definiendo para que esto entonces sea consistente. Entonces aquí nosotros vemos un rol muy importante para nosotros como docentes. Nos toca ahora elegir de una manera más adecuada
ajustar y resignificar lo que las IAs nos están proporcionando y no entonces, qué bueno que ya no estamos en esta actitud de vamos a desechar todo lo que la IA nos da y voy a empezar de cero. Qué bueno que al menos lo que hemos alcanzado a ver acá, a escuchar en la sesión y leer por acá en el chat, pues está alineado con este enfoque. Entonces eso nos da mucho gusto porque entonces estamos encontrando en la IA una buena herramienta para sumar y agregar entonces en este trabajo. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es precisamente esta idea donde nosotros, como ustedes lo han estado comentando, vayamos más allá del prompt estándar de pedir información básica y empezar en una especie de trabajo de diseño, co-creación con la inteligencia artificial. Entonces, aquí voy a dejar de usar la presentación y como les decía, pues la intención es ir jugando, ir practicando con el chat GPT y ver qué es lo que nosotros podemos hacer. A mí en particular me gusta mucho trabajar con esta herramienta, pero hemos probado también muchas de las cosas que desarrollamos acá desde el instituto, pues las probamos con distintas tecnologías para poder medir un poco las diferencias que encontramos. A mí en particular me ha seguido funcionando muy bien el chat GPT y por eso trabajaremos en esta primera parte. Entonces, si alguien quiere ponernos por aquí un tema que querramos que nos explique chat GPT, pues lo pueden poner por favor acá en el chat. Y si no, aquí tenemos uno específico. Partamos entonces de algún tema genérico que les gustaría ver qué hace y cómo lo podemos ir trabajando. Entonces, por aquí, ¿qué opinan? ¿Quién nos quiere compartir un tema? Nosotros aquí lo adaptamos y vamos ajustando el prompt según los resultados que nos vaya dando. Nada más alguien sugiéranos un tema y si no, pues ya tomamos el que tenemos aquí en nuestro guión. ¿Podría ser de evaluación? Sí, sí, pero partamos primero del tema, a ver que construyamos la explicación. A ver, ya aquí nos Pusieron en el chat, pusieron por el favor. cuidado durante el trabajo de parto. Entonces, gracias, profesora María del Rocío, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un poquito de contexto, vamos a ponerlos. eh, a mí me gusta, pues, justamente verlo más como en un entorno de charla. Entonces, vamos a desarrollar el tema, el cuidado durante el trabajo de parto. Y pues vamos a ver qué pasa si así nada más se lo ponemos. Y ya nos dirá la profesora María del Rosario qué opina. Entonces, aquí nos habla un poco bueno, acá nos habla justamente que para contextos educativos, talleres de salud, cursos para profesionales o divulgación científica. ¿Se acuerdan que ustedes ya lo dijeron, no? Si no le damos mucha información, pues lo va a dejar muy general. Entonces, allí, pues ya como que lo está dejando muy abierto. Y entonces esto seguramente lo vamos a notar, profesora María del Rosario. ¿Qué nos dice de lo que aquí, dándole una leída rápida, qué observa? Que se está enfocando en en el, ¿cómo se llama? En el trabajo de parto como tal, desde lo fisiológico, en un principio, y sí tiene los cuidados como específicos, pero no fundamenta el por qué o el para qué de cada uno de ellos, que es lo que a mí me ¿Recuerdan interesa. Ajá, que ajá, un que alumno recuerdan sepa. que es lo que decíamos, ¿no? Si dejamos muy abierta, puede ser que nos esté dando información correcta, pero entonces puede ser que esté llevándolo hacia un enfoque que no es el que nos interesaría.
¿Qué le gustaría entonces que le dijéramos para que ajustara? Usted dijo entonces, por ejemplo, incluso ya aquí nos dice, puedo crear una presentación, una infografía, casos de estudio, actividades para estudiantes. Entonces, ¿qué le podemos decir? A ver, déjenme quitar este menú que me tapa aquí mis herramientas. Entonces, nos dijo que lo que le interesa es que, El alumno fundamente cada intervención o cada cuidado que realiza entonces respecto a ustedes unas decían, bueno, guías o lineamientos. Ajá. aquí, entonces, esto ya nos lleva a una situación interesante, ¿no? Ahí está el contenido y ustedes podrían decir, ese contenido me gusta, quiero tomarlo como referencia ya para trabajarlo con mis alumnos. Vamos a suponer que sí. Algunos podrían decir, no, no me gustó tanto, mejor le paso primero mis notas, como ustedes lo dijeron. Pero vamos a suponer que este nos gusta y entonces vamos a decirle, ahora vamos a diseñar una actividad para el aula, en donde, ahora sí dígame, por favor, profesora. En donde el alumno reconozca o conozca los fundamentos para cada cuidado, que se encuentren en guías de práctica clínica, normas o lineamientos. A ver, más despacito. Ajá, Reconozco los fundamentos para cada cuidado. ajá, que se Ajá, encuentren que se encuentren ujú, en normas, en normas, guías de práctica clínica, guías de prac- práctica clínica lineamientos y evidencia científica actualizada. Aquí mi teclado se cambió, pero no haga un caso de los acentos, este, incorrectos. Muy bien, entonces ya con esta información ya sabe hacia dónde queremos dirigir nuestro proceso. Y entonces ya acá, vean, nos está tratando de estructurar nuestra actividad, nos pone los propósitos de acuerdo a estas ideas que le presentamos, ya nos hace una propuesta de la duración, nos da los materiales con los cuales podemos trabajar, nos plantean ya el desarrollo de la actividad, distintas etapas, el producto final y hasta una instrumento de evaluación. ¿Qué le parece, profesora? ¿Le gustó un poco más? Claro que sí, toda una clase, una planeación. Y inclusive ya nos está diciendo, vamos a poner aquí una variante digital, se pueden utilizar algunas de estas plataformas y también entonces puedo seguir generando. Entonces, precisamente lo que, algo más que algunos otros compañeros nos quisieran recomendar para que quedara mejor esta propuesta, ¿qué le más, cómo ajustaríamos la propuesta que nos está haciendo la IA generativa? ¿Qué nos recomendarían aquellas otras? Podría ser también preguntarle sobre tipo de cuidados, porque a lo mejor ahí podrían ser otros tipos de cuidados emocionales, clínicos, no sé de qué tanto tipo, porque no sé de la materia, pero podría ser como tipo de cuidados y también el tiempo en el que serían los cuidados, si serían durante el parto o posparto, que luego se tiene que dar cuidados emocionales y no sé qué tanto más, ¿no? Pudiera ser, pero ya nos diría la profesora María del Rosario si eso es pertinente o no en esta etapa y en el No, enfoque. no, porque el trabajo de parto es en sí solo el trabajo de parto
y lo que incluyó ahorita la IA está así como direccionada hacia a esa etapa propiamente, porque el posparto ya forma parte de otra etapa, y entonces ahorita nada más le pedimos el trabajo de parto. Pero muy bien lo que también dice la compañera al final en un mensaje, que incluya creo que referencias bibliográficas o algo Y así. las fuentes. Así, exacto. Vamos a ponerle aquí sugiere. Y ahorita, mientras, profesora Angélica, la escuchamos. Sí, gracias. Se me haría interesante que se pudiera hacer la adaptación a una hora de clase, por ejemplo, ¿no? Porque también el tiempo depende de cada asignatura es con el que contamos, ¿no? Podemos tener mucho tiempo, poco tiempo. Entonces, por ejemplo, si solamente tenemos una hora para impartir todo esto, ¿cómo se puede adaptar esto, ¿no? Entonces, no sé. Voy a empezar por esa primero, porque antes de que nos dé las fuentes, que nos diga ahí. Esa me parece muy interesante observación. Ahí va. Y entonces, mientras trabaja, profesora Ana Laura, ¿nos quiere comentar algo? Y luego hasta se puede poner las fuentes, ¿no? Pero fuentes validadas, porque si lo deja uno así, fuentes libre, puede ponernos fuentes de una página X. Tendríamos que ponerle que esta información que nos busca o todo, que sea además de fuentes validadas o fuentes reconocidas o algo así para que nos busque precisamente en artículos o en cuestiones reconocidas. Ok, muy bien. Gracias. Profesora Ana Laura. Sí, gracias. Pues yo tampoco soy del área, yo soy de filosofía, pero no sé si aquí se puede agregar de alguna manera que si el trabajo de parto se diera en una situación de emergencia o de alguna, pues sí, en una situación de una emergencia que estuviera en medio de una tormenta o en un contexto rural o diferente en un hospital hecho y derecho. No lo sé si eso tiene que ver o estoy alucinando ya. Muchas gracias. Gracias, profesora María del Rosario, ¿qué nos cuentan? Mm, el trabajo de parto, bueno, en la cuestión de la enseñanza, o sea, partimos de un punto básico, ¿no? Lo que es normal y lo demás es contexto. Sería muy bueno como plantear un caso clínico a lo mejor en una segunda etapa. Lo fundamental primero es que ellos comprendan lo que tienen que hacer como obligado, ¿no? Que está descrito y que está fundamentado. Y después podría ser, pensaba ahorita que estaba comentando en un caso clínico, como llevarlos ya a la implementación de lo que conocen y cómo generar estrategias para los contextos que usted menciona, maestra. Pero sí, está muy bien, gracias. Ok, acuérdese entonces que ahorita estamos probando, ¿no? No se trata igual de llegar a una respuesta totalmente correcta. Y bueno, agregué esta parte de unas referencias académicas para la actividad. Aquí nos empieza a poner una serie de elementos. Y creo que creo que este ejercicio nos está llevando justamente a donde queríamos, ¿no? Si se fijan, entonces lo que hemos hecho es partir de algo general a una interacción, más que un diálogo, a una interacción para orientar la propuesta que queremos. Como bien decía la profesora María del Rosario, a lo mejor podemos seguir pidiendo en una siguiente etapa ahora un caso donde se desarrolle en un contexto específico. Entonces, podemos seguir interactuando con nuestros chats, con nuestra IA generativa, y entonces ir afinando. Entonces, esto nos lleva justo a donde queríamos invitarlos precisamente, que es a que veamos que el proceso de construcción puede seguir avanzando conforme nosotros interactuamos, y lo podemos ir guiando hacia donde ustedes consideren más pertinente para los objetivos de su asignatura, y que precisamente nos lleva a a la diapositiva que por acá teníamos, que es precisamente a partir de estos procesos de interacción, a partir de estos procesos de ir agregando más información, entonces nosotros
podemos ir orientando y dándole sentido a lo que la IA genera. La IA, como ustedes vieron, genera este contenido y entonces ustedes son los que les dan sentido de acuerdo a los objetivos que se plantean. Entonces, por eso esta frase parece para nosotros relevante. El verdadero valor de estas herramientas aparece cuando pasamos de este prompt, aunque nosotros demos en un principio un prompt muy detallado. Hoy yo puse un prompt muy sencillo, pero de todas formas, cuando pasamos de este prompt a este refinamiento, a ir pidiéndole que ajuste las cosas, a ir entonces trabajando como una herramienta para diseñar en conjunto con la herramienta. Entonces, esto pues nos ayuda a que precisamente esté orientado más hacia este proceso de codiseño con la inteligencia artificial. Entonces, esto creemos que es una de las cosas que pueden ser más significativas al momento de trabajar. Ya vimos entonces cómo si partimos de un tema y lo vamos orientando hacia esta interacción, pues se volverá más útil. Vamos entonces a pensar en otros escenarios donde nosotros querramos ahora personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje usando la IA generativa. Entonces, vámonos rápido. Imaginemos entonces ahí va, ahí va, ahí va, ahí está. ¿Dónde voy? Aquí vamos. Imaginemos un caso donde ustedes ya conocen a sus estudiantes y déjenme encontrar aquí mis prompts de referencia. Eh, entonces, ustedes dicen, pues yo ya sé que en mi grupo yo tengo distintos estudiantes, los estudiantes entonces ya ellos están acostumbrados a trabajar con el contenido. Espérenme, se puso un poco lenta mi red. Están. Ok. Entonces, imaginemos que tenemos que presentar un tema. Ya por aquí nos habían puesto, déjenme, voy a volver a retomar, características morfológicas de las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver. Para que no se le revuelvan las ideas a la IA, vamos a iniciar un nuevo chat. Ok, ahí está. Entonces, este tema nos lo pusieron por acá. Entonces, igual, entonces vamos a revisar el tema de características morfológicas. Y entonces, esto lo puso la profesora Sandra Morales. Entonces, vamos a necesitar su apoyo, profesora Sandra. Entonces, pues aquí ya nos está dando la primera síntesis del tema. Usted que ya ha trabajado este tema con sus alumnos, pues podrá seguramente tener presente que hay algunos alumnos que se les puede dificultar más algunas partes de estos conceptos. Cuéntenos un poco de cómo son los estudiantes, cuáles son los conceptos que se les llegan a dificultar más. Hola, buenas tardes. Pues sí, precisamente yo me dedico a las neurociencias, a investigación en neurociencias, pero imparto una materia optativa sobre enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas. Cuando revisamos este tema, lo puse de manera muy general, ajá. Pues sí, yo he notado y
de hecho, utilicé este ejemplo porque justo en mi clase de antier llegamos al tema de Alzheimer. Y entonces, pues sí veo que a los estudiantes les cuesta trabajo, por ejemplo, comprender conceptos básicos, o sea, recuperar conceptos básicos que en algún momento en clases obligatorias, muy básicas, debían haber aprendido, ¿no? Como todo. Entonces, trasladarlo ya al tema actual, es lo que les cuesta mucho trabajo. Ajá. Poder integrar, digamos, información básica para poder entender un concepto ya más específico aplicado directamente a una enfermedad. Ujú. Esto es lo que yo noto que les cuesta más trabajo entender. Si eso es lo si contestó su pregunta o se refería a algo más. No, 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 sí, justo. ¿Sí? Déjenme aquí, que me brinca el ojo con mi trasladar. Digo, la guía lo podría entender y no tendría problema, pero entonces, como qué conceptos básicos considera que no logran aplicar? A ver, como la estructura, voy a ser muy técnica, pero la estructura, el concepto y la estructura de los microtúbulos. Ujú, Los microtúbulos, ujú, ajá, así, ujú, no, no los logran trasladar y no, después dijo y aplicar. y aplicar. Ajá. Entonces le podemos decir que adapta la explicación del tema. Y entonces ya le estamos diciendo, ¿no? Aquí justamente nos dice, mira, nos dicen ahora una explicación adaptada, mucho más didáctica y gradual. Entonces ya aquí nos empieza a dar un poco de algunos elementos que pudieran ayudar. No nos vamos a detener a demasiado para que la profesora nos ayude a detectar si es correcto o no, pero Ujú, en teoría nos está diciendo que usa analogías, un lenguaje claro y algunos pasos progresivos, pero sin perder la precisión científica, que en principio pues es lo que estaríamos buscando. ujú, Entonces, vean cómo ahora aquí nos dice, nos está indicando explícitamente, es una versión sencilla. Y entonces ya nos empieza a adaptar esta explicación y después ya acá nos viene una explicación más paso a paso. Y entonces ya va haciendo una adaptación de esta descripción más general. Ahora, por supuesto, podríamos decir, bueno, es que a lo mejor aún en texto, pues pudiera verse como una cuestión muy abstracta, ¿no? No faltará quien de pronto dice, pues es que yo necesito verlo más a través de una infografía, le va a quedar más claro. O bien, a partir de una actividad como lo que aquí nos dice, un análisis de casos. ¿Qué le gustaría, profesora? un análisis de caso. Me gustan mucho. Desarrolla una actividad usando análisis de caso. No sé qué le pasa a mi computadora, se ha puesto un poquito lenta, pero ahí va. Entonces, vean, aquí ya nos empieza a hacer, como decíamos hace un rato, este proceso un poco iterativo, pues nos ayuda a poder ir construyendo este tipo de cosas mucho más específicas. Ya nos presenta aquí el caso. Y entonces, esto ya también nos está, ¿se acuerdan que hace un momento nos decían, bueno, hay que ver si el tiempo es el adecuado o no para nuestras clases? Entonces, perdón, me regreso a esta primera parte. Esta es la presentación del caso.
¿Cómo ve la propuesta? ¿Siente que sigue siendo adecuada para el nivel? Sí, ¿Sí? sí, sí, es adecuado el nivel y sobre todo no se pierde, claro, por supuesto, pues todo el enfoque científico, porque son estudiantes de licenciatura. Aquí la cuestión de la variabilidad, de, pues sí, ¿no? Las dificultades que tienen para entender el tema es que no todos los estudiantes están en los últimos semestres, sino que también pues se ven en la necesidad de tomar materias optativas, ¿verdad? Por otras cuestiones. Entonces sí hay en ese sentido distinción, ¿no? Diferencias en el grado académico en el que realmente ya están. Pero viéndolo así, leyéndolo a grandes rasgos, sí, sí, efectivamente, creo que tiene un buen nivel, ujú, y que lo podemos aplicar sin ningún problema. Ujú. Ahora acaba de tocar con un tema perfecto que es adecuado para lo que yo quería, es para lo que queríamos hacer énfasis en esta sección. Acaba de decir que hay alumnos de distintos niveles. Entonces, ¿qué qué debería de tener el contenido o la actividad para algunos de los estudiantes de nivel más inicial y algunos de los que son de un nivel más avanzado? ¿Cómo debería ser eso? Pues yo pienso que debe ser hablando de, pues, de conceptos generales, Ajá. pero tratando de explicar, y sobre todo para aquellos pequeños, ujú, a los pequeños vamos a llamarles así, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo lo que hago normalmente es utilizar, pues sí, hago mis presentaciones, hago referencias, de hecho pongo ejemplos, ¿no? De como a lo mejor no has llevado esta materia o la estás llevando actualmente y vas a ver estos conceptos ahí o en algún momento lo vas a revisar y eso es lo que vas a poder aplicar a este nivel. Sí, o sea, yo trato, pues sí, vamos de retomar estos conceptos, ¿no? El aprendizaje nos dice que para aprender algo nuevo tenemos que recuperar aprendizajes anteriores. Esa es la manera en que construimos este nuevo aprendizaje. Entonces yo trato de hacer algo así y les dejo actividades así como, por ejemplo, una infografía, ¿no? Esto que estábamos viendo, un mapa mental. Ujú. ¿En qué otras? Y les enseño, creo que ahora precisamente con estas herramientas de inteligencia artificial les pido que lo hagan a mano, pero que también, o sea, que lo hagan ellos con su creación y que luego le pidan a la inteligencia artificial que los apoye, que les complemente la información, que incluso bueno, ahí viene ya la diferencia porque también no todos están, pues así que familiarizados con esta diversidad de actividades y de, pues cuestiones que podemos hacer, ¿no? De todas las herramientas que nos proporciona la inteligencia artificial. Pero ahí trato más o menos de compaginar para que ellos traten de utilizar esta inteligencia artificial como es esto, ¿no? Desde un pensamiento crítico, ujú, que como futuros Muy bien. científicos, pues piensen de esa manera. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, como podemos ver, aquí uno de los puntos es que nosotros podemos irle complementando y acotando con respecto a lo que ustedes conocen sobre sus estudiantes. Y como bien decía la profesora, o sea, si ya sabemos que este tipo de problemáticas pueden presentarse, entonces podemos pedirle que nos apoye y que vaya ajustando también los contenidos a ese contexto. Por aquí vi que alguien levantó la mano, después tal vez se arrepintió, pero si quiere alguien comentar algo más antes de pasar al siguiente ejercicio, que nos empieza a ir como agua el tiempo. Entonces, no, ningún comentario más. Muchas gracias, profesora Sandra. Creo que No, al contrario, gracias. su tema nos hizo aclarar muy bien algunos puntos. Ahora regreso a la detección de dificultades y qué pasa cuando nosotros tratamos de construir contenidos más específicos. Entonces, alguien que nos quiera contar sobre una dificultad que tengan sus estudiantes cuando quiera, que nos lo ponga en el chat para que yo lo copie, por favor, que nos quiera contar sobre sus dificultades para desarrollar algún tema en particular.
parecido a lo que estábamos viendo con la profesora. Profesora Nora, por supuesto, llegaremos en un momento a los temas éticos, que por eso nos estamos tratando de apurar. Si, si no, si no hay por acá alguien que nos comparta, entonces aquí tenemos un ejemplito sencillo. Allá lo puso. Profesora Patricia Montiel. Le puse ahí tres resúmenes, bueno, digo tres, a veces tienen problema entre diferenciar un tipo de resumen indicativo, crítico e informativo, bueno, crítico, descriptivo e informativo. Y luego con la IA, pues les permite ahí hacer, eso es para hacer luego bibliografías o ahora tanto que hay repositorios o bibliotecas digitales, lo ocupan mucho, pero y ahí sí se puede ver la diferencia entre diferentes tipos de resúmenes. Ahora vamos a ponerle así entonces, profesora Brenda. Sí. Vamos a ponerle mis alumnos tienen problemas para hacer, para diferenciar, ¿le parecería bien? Sí, sí, creo que es eso más bien. Diferenciar entre resúmenes sobre obras, ya sea críticos, descriptivos e informativos. Entonces, este es lo primero que le estamos diciendo, le estamos dando un poquito de contexto y entonces le vamos a decir que nos ayude a crear una actividad. Crea una actividad para el aula para ayudar a corregir este problema. ¿Qué más le podemos decir? ¿En algún contexto específico le gustaría? Yo creo que sí en bibliotecología o en los estudios de información podría ser. Para bibliotecología, para alumnos Ajá, de bibliotecología. de bibliotecología. Vamos. Entonces, ya estamos diciéndole dónde nosotros identificamos los problemas, ya no partimos desde el tema general, sino que me gustó porque es como algo que a lo mejor puede ser recurrente, pero además lo estamos contextualizando. Entonces, aquí ya nos dice, pues estará entonces alrededor de esta problemática que le planteamos. Está diseñada para 60 minutos, nos están dando los materiales. Y entonces, pues acá le llamó Detectives del Resumen. Se puso creativa la IA. Sí. Entonces, ¿qué nos cuenta profesora Brenda? A ver, aquí está primero una primera explicación que está proponiendo que demos. ¿Qué opina profesora Brenda? Pues lo veo bien. Primero está explicando em, como que en cada uno, pero bueno, a lo mejor también faltaría, siento yo, que eso yo creo que ya previamente se da en otra clase, qué características tiene cada tipo de resumen. Y aquí ellos lo que van a hacer es hacerlos, por lo que entiendo, ¿verdad? La actividad, porque si no, entrarían con un contexto de no entender como que... Sí, porque ahí dice, el docente explica brevemente, me imagino que sería cada uno de los resúmenes y luego ya vendría la actividad, ¿no? Ajá, sí, plantea que los primeros 10 minutos, la profesora Brenda le invierta 10 minutos al inicio para describir estas cualidades de cada uno de los resúmenes. Y entonces, una vez que ya se discutió, tenemos 35 minutos
para la actividad. Entonces, lo que nos propone como materiales son fragmentos breves de artículos, capítulos, ensayos sobre los temas de bibliotecología, tarjetas de colores, y entonces ya aquí viene la descripción. En una fase A, pues clasificación de resúmenes, el docente entrega 9 resúmenes breves y entonces los resúmenes pueden ser inventados o tomados de fuentes públicas y lo que tienen que hacer es en equipos de 3 o 4 leen los resúmenes, deben de justificar cada uno usando perdón, deben clasificar cada uno usando las tarjetas de color y justifican en una frase por qué los clasifican así y el docente revisa rápidamente las decisiones. En la fase B, pues crean sus propios resúmenes. Aquí cada equipo recibe el mismo fragmento y entonces ellos deben elaborar los resúmenes. Me estoy yendo muy rápido y después ya hacen una discusión en común y retroalimentación donde se presentan los resultados y entonces ahí se empieza a tener una discusión. ¿Qué le parece, profesora Brenda? ¿Le gusta? Sí, sí me pareció como muy dinámica porque tienen varias cosas que van a hacer, no nada más es que yo explique, sino que ellos van a utilizar además diferente tipo de material, también como las tarjetas de colores y creo que eso lo haría más dinámica la clase. Perfecto. Entonces, pues ya inclusive aquí ya nos prepara algunas Y vi material la de apoyo. rúbrica también, ajá, la rúbrica también estaba bien porque maneja la parte de contenido, la precisión y la coherencia. O sea, ahí se está también viendo la parte de redacción. Ok, perfecto. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, podemos ilustrar justamente que si nosotros, ustedes ya conocen a sus estudiantes, saben qué es lo que les duele cuando están desarrollando sus temas, pues podemos pedirles como bien ustedes han dicho, con más detalles en el prompt, con los materiales que les van agregando. Eso ustedes lo pueden ir personalizando, pero queríamos aquí mostrarles cómo podemos nosotros orientarnos no solamente a una actividad general de partir del tema y luego la secuencia, sino concentrarnos directamente en estos aspectos que ustedes ya saben que generan problemas y entonces podemos diseñar actividades remediales que puedan entonces orientarlos y trabajar en estos contextos específicos. E inclusive ustedes podrían decir, bueno, es que ese es un tema que yo ya vi, pero sigue sin quedar claro, podría decir la profesora Brenda. Entonces, podríamos decirle que nos haga una versión en línea para que lo trabajen después, como aquí lo está sugiriendo. Bueno, esto se me vino a la mente porque aquí aparecía la herramienta de Kahoot. Y entonces puede quedar como un material o como un ejercicio extra para aquellos que todavía pueden todavía no dominan el tema y pues justo le vamos a pedir que nos lo haga, ¿no? Propone una actividad extra clase usando Kahoot. Para aquellos que no lo conozcan, Kahoot es una herramienta para hacer cuestionarios en línea, pero que puede desarrollarse al ritmo del profesor o puede ser totalmente offline, bueno, totalmente fuera de clase, donde los estudiantes lo hagan a su propio ritmo, usando Kahoot para que practiquen que, la clasificación de resumen. Y ahí vi también un comentario de Rosario que también muy pertinente porque dice que es importante también, no sé si en la parte de evaluación o qué, la parte de comprensión de la información, o sea, qué tanto analizan para luego poder hacer los resúmenes y queda claro que el tema central del documento lo están comprendiendo, ¿no? Entonces, también es Sí, sí, bueno eso. sí, sin duda. Entonces, bueno, pues aquí vemos entonces que ya nos lo pone como una actividad extra clase, ya nos está planteando entonces una serie de preguntas. Kahoot precisamente se basa en una serie de preguntas y
tipos de respuestas, ya sean que puedan ser opción múltiple, sobre la cual los alumnos a su propio ritmo pueden ir probando los conceptos revisados como la clase, y entonces es un elemento más que podría ir sumando a remediar algunas de estas dificultades que ustedes como docentes vayan encontrando. Inclusive, una vez que ya está aquí desarrollado, nosotros podríamos entonces generarlo y directamente crearlo. Aquí ya nos está, ¿qué es esta última parte? ¿Quieres que te lo desarrolle, que te lo entregue en un formato de tal tipo para que lo puedas subir? Pero bueno, pues ya, eso no nos daría tiempo de hacerlo aquí en este taller. Muchas gracias, profesora Brenda. Vamos a la siguiente. Profesora Angélica, sí. Sí, gracias. Una pregunta, de las actividades ahorita que hemos realizado, por ejemplo, en esta última, no se le dijo de qué fuente de información construyera todo esto. Normalmente, ¿de dónde lo saca ChatGPT? Estos modelos aprendieron de información que estaba disponible en Internet. Entonces, en cualquiera de estos modelos grandes de lenguaje aprendieron de la información disponible de forma pública. Entonces, nosotros podríamos preguntarle, por ejemplo, aquí lo podemos agregar a Y la... esto, perdón, esto lo pregunto porque cuando yo he hecho actividades, luego veo como la bibliografía y eso lo veo mucho en el de Copilot. ¿Esa pronuncia? ¿Copilot? No sé. Ajá, Este, Copilot, sí. Copilot. Y es fuente de información pues, general que cualquiera puede entrar y lo puede revisar, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy del área de la salud, sí tiene que ser información como muy precisa, de guías, de normas, de artículos y demás. Entonces, era mi duda que tenía, porque entonces la información que se genera es de dominio público, así lo entiendo, la que yo le pido sin que yo le diga qué fuente tiene que utilizar, así es. Sí, normalmente sí, Mm. aunque como ustedes bien lo han mencionado por acá, algunos, nosotros le podemos decir, yo quiero que te bases en este capítulo del libro. Y entonces yo le doy el PDF del capítulo del libro o las notas que ustedes ya hayan desarrollado, le pueden decir, desarrolla este tema basado en este libro. Entonces nosotros podemos ajustar que el contenido que explora la herramienta esté más orientado hacia una fuente específica o hacia otra. Acá, por ejemplo, pues debería ya de haber agregado, aquí están, las referencias que fue utilizando o que se tomaron como referencia para la primera parte. Pero es mejor si desde un principio lo hacemos para que inclusive él lo pueda agregar directamente conforme lo va construyendo. Si quieren, en el siguiente ejercicio, aquí como vean, lo que tuve que decirle es que regresara a la anterior. Y cuando le pido que regrese a cosas que ya construyó es donde es menos precisa. Entonces, por eso ya no me dice exactamente de dónde sacó cada una de estas explicaciones cortas, solo me está dando una referencia específica, generales en esta parte final. Si lo vemos en términos de las actividades anteriores, por ejemplo, cuando yo le daba el tema de desarrolla el tema de, no me acuerdo el nombre completo, relacionado con Alzheimer, pues desde allí yo le pude haber dicho, indicando todas las referencias correspondientes. Entonces, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, perdón. Ya nada más para ir cerrando esta parte de los ejercicios. Ay, creo que ya me pasé y se nos fue. ¿Dónde quedó? Bueno, como parte de los materiales que nosotros preparamos, eh, elaboramos este documento que se llama lista de
prompts modelos para la co-creación, que es un poco estos ejercicios que hemos, como estos ejercicios que hemos estado haciendo. Acá en un momento Jessica nos va a apoyar compartiéndonos un PDF con estos prompts. En los prompts nosotros los clasificamos en prompts para la co-creación para explicaciones. Y entonces ponemos, por ejemplo, algunos modelos base que nos permitan proponer que los alumnos, entonces, como ustedes decían hace un momento, ¿no se acuerdan que nos ponían acá en el chat? También le puedo decir que me diga, que me pida el nivel para el cual está desarrollando, quiero que desarrolle el contenido. Bueno, si como yo de pronto se nos olvida eso, aquí en el prompt le estamos poniendo ese tipo de cosas. Pues vamos a probar, por ejemplo, uno rápidamente. Este nos lo vamos a llevar para acá. Y vamos a hacer otro chat. Nada más, alguien que me escriba en el chat el tema que quieren que sustituyamos aquí, pero de bachillerato, y si es de licenciatura, pues igual nos dicen para hacer el ajuste. A ver quién por aquí nos puso en el chat un tema. O verbos irregulares, gracias. ¿Y es de bachillerato? Ok, entonces, gracias. Genera una explicación inicial sobre verbos irregulares para estudiantes. Y vean, aquí precisamente como les digo, como en mi caso, que luego se me olvidan algunas cosas, pues aquí le estoy diciendo en que se acuerde de pedírmelas. Entonces, lo que va a hacer es una propuesta interactiva. Entonces, nos da primero... nos da primero una explicación y dice justamente, antes de continuar, para ajustarme justo a lo que necesitas, ¿qué nivel de profundidad deseas? Aquí nos está proponiendo estos niveles que nosotros podríamos determinar si el nivel básico es correcto, corresponde a solo conceptos y ejemplos, intermedio, patrones, grupos y tipos para memorizarlos, o avanzado, explicación lingüística, usos. Y dos, quieres que incluya ejemplos cotidianos, cosas como situaciones de escuela, casas. Entonces, ¿qué nos cuenta? ¿Qué le ponemos? A Mayrani Reyes. ¿Qué le ponemos? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, la Ah, escuchamos ok, bien. gracias, gracias. Pues me gustaría el C, avanzado, aunque quizá para el nivel bachillerato es un poco justo avanzado, pero estaría interesante ver qué pone. Y sí, también me parece importante que integre ejemplos cotidianos. Muchas gracias. Pues, gracias a usted. Cotidianos. ¿Así general o de redes sociales, trabajo, casa? ¿Qué le gusta? ¿Escuela? Mm, sí, yo creo que contextualizado al entorno de los estudiantes y quizá lo más cercano sería la escuela. Sí, por favor. A ver, vamos a ver. Gracias. Ahí están, entonces. Entonces aquí entonces nos empieza a hablar un poquito más de los verbos irregulares, verbos con cambio de vocal, verbos con tres formas completamente diferentes, verbos que mantienen una misma forma en presente, pasado y participio, verbos con formas iguales en pasado y participio, ortografías, usos avanzados.
nos habla ya de las confusiones comunes, nos plantea estrategias de memorización. Como le pusimos avanzado, pues sí, sí se extendió bastante, seguramente. Y aquí precisamente ya vienen los ejemplos. Lista de 20 verbos irregulares frecuentes con ejemplos en el ámbito escolar. Dice, si quieres puedo avanzar con ejercicios, con actividades prácticas, con una tabla, con actividades gamificadas. Cuéntenos, ¿qué le pareció esta propuesta? Sí, está muy interesante y muy completa también porque incluso, como mencionaba, los ejemplos escolares vienen desde las explicaciones, ¿no? Viene un ejemplo pequeñito después de cada explicación y eso también me pareció muy, Ah, sí, sí, muy interesante. Ujú. Sí, muchas gracias. ok. Y bueno, pues aquí la interacción podría continuar y poder desarrollar entonces estas actividades. Bueno, pues acá ya ya les puso Jessica en el chat el documento. Pues se nos está acabando el tiempo y bueno, ustedes podrán explorar algunas de estas propuestas. Lo que buscamos era precisamente que nos llevara a este proceso iterativo para que se fuera completando la información que le dé más contexto, como ustedes lo han ido mencionando previamente. Como andamos de tiempo, ya se nos está terminando el tiempo, entonces ya este ejercicio ya no me va a dar tiempo de realizarlo. Precisamente entonces ya para empezar a cerrar nuestra sesión y escuchar también sus dudas, comentarios. Pues una cuestión que ustedes ya comentaron, se vuelve central para nosotros hacer una evaluación crítica de las cosas que nos genera la inteligencia artificial. Queríamos hacer algunos ejercicios aquí para que pudiéramos verlos, pero también ya desde la planeación dijimos, no, esto ya se está excediendo y justamente queríamos, dice Jessica que hizo el ejercicio anterior, ya lo puso en un chat GPT. Entonces, sí, Jessica, por favor, ponlo acá en el chat para que después lo puedan revisar. Nada más entonces, antes de avanzar, este ejercicio que les proponíamos estaba orientado eh, a qué pasa cuando logramos generar estos contenidos más complejos o esta variedad de contenidos como las que ustedes han estado haciendo. Se vuelve entonces complicado y para nosotros entonces podemos ahora tener un reto mayor. ¿Qué pasa cuando tenemos distintas versiones de contenido? Que ya les puso acá Jessica este ejercicio en el chat. Y entonces, si la IA nos genera versiones, una clara pero muy general, una versión 2 con ejemplos cotidianos y visuales y una versión 3 con problemas de aplicación más complejos, ¿cómo le hacemos ahora para nosotros hacer este manejo e integración en nuestra clase de estos tres niveles de profundidad en los temas? Podríamos combinarlos en una actividad multinivel, podrían seleccionar una sola y lo explican en plenaria. Hacemos rotación por estaciones para cada versión, ajusto una de estas versiones para todos, pido nuevas versiones más alineadas a mi secuencia didáctica. Entonces, bueno, eso ya nos lleva a repensar nuestra dinámica en clase para que entonces digamos, perfecto, la inteligencia artificial ahora me da nuevas opciones, ya tengo más contenido que pueda ser de interés
para los distintos niveles de mis estudiantes, según lo hemos estado viendo y lo hemos hecho con estos ejercicios. Entonces, a nosotros nos tocaría ahora reflexionar en cómo lo integramos en nuestra aula, ¿no? Y pues estas son algunas de las opciones y pues ya ustedes lo irán resolviendo para sus clases, cuál de estas opciones pudiera ser la más adecuada. Y entonces decía ahora sí, para avanzar hacia el cierre de la evaluación, perdón, el cierre de nuestro taller, pues nosotros les sugerimos tener presentes algunas preguntas como esta. Cada que usemos nuestra inteligencia, nuestras herramientas de inteligencia artificial para hacer estos procesos de codiseño, pues los invitamos primero a preguntarnos si hay errores conceptuales, que era lo que yo les preguntaba cuando revisábamos los contenidos. Que revisen los pasos que nos están presentando, si faltan pasos o explicaciones para el nivel educativo en el cual estamos trabajando. Y también que nos preguntemos si el contenido está alineado o no con nuestros planes de estudios, con lo que nosotros tenemos como metas definidas. Que nos preguntemos entonces si se están presentando algunos ejemplos que podrían confundir al estudiante. Ya ahora vimos varios de estas explicaciones donde nos pone ejemplos. Entonces, ¿están adecuados o no? ¿Cómo es el nivel de escritura en el cual se va desarrollando? Que no sea, ustedes lo definirán cuál es el adecuado para su nivel. Y si existen estos sesgos culturales, lingüísticos o conceptuales. Aquí en este punto, entonces, lo que se vuelve relevante es que seamos conscientes que la IA no garantiza precisión, sino que el docente entonces es el que debe garantizar el sentido pedagógico, ¿no? La forma en que didácticamente lo queremos utilizar en nuestras aulas. Entonces, siempre tengamos presente que la IA puede tener estos problemas en la generación de contenidos y entonces que nosotros podamos partir de esto y nos preguntemos de forma muy crítica cuál es el contenido que nos está generando y si es o no pertinente para nuestros objetivos. Entonces, pues el último punto y en el cual queremos escuchar sus comentarios y está asociado con el sentido ético, los temas de autoría y de sostenibilidad. Pensemos en ejemplos como los que hemos estado construyendo. Una profesora que usa la IA para crear una línea de tiempo sobre la independencia, entonces revisa datos, corrige por aquí, añade ejemplos, cambia la forma en la que se explican, por ejemplo, las causas sociales y el producto final se comparte con otros docentes en espacios como los de la jornada que hemos estado desarrollando. Y entonces se nos lleva a la pregunta, ¿quién es el autor? La profesora porque hizo la curaduría y la corrección, ambos porque el contenido inicial proviene de la IA porque generó la estructura original y o bien la institución si se comparte como recurso educativo común. ¿Qué opinan? Cuéntenos ustedes cómo lo perciben. Creo que de hecho ya se está comentando que se tiene que citar, ¿no? Aunque sea bueno, que se tiene que decir que se utilizó para cualquier cosa la IA para una cuestión en particular. De hecho, creo que ya en las tesis se pide que uno comente que se utilizó la IA y además hasta mencionar el prompt que se utilizó para obtener ese resultado. Entonces, yo creo que si uno cita, está uno dando la autoría de que no es de uno y que además uno lo obtuvo pues de diversas fuentes, porque sabemos que la IA pues saca información de todos lados, pero sí tenemos que hacer una citación del uso de la IA y no darlo
de uno, ¿no? Pero en relación a quién es, pues yo creo que es de muchas personas, por eso sí tendríamos que citar y pedir la fuente, como ya varios de las personas hace ratito estaban comentando, que sí tenemos que pedir la fuente para saber de dónde se obtuvo y citar, ¿no? Pero ese producto final, el producto que construye la profesora, ¿de quién es el autor? La línea de tiempo. Estoy de acuerdo en lo que dijo, ¿no? Acerca de cómo se construye y el proceso de construcción debe estar referenciado correctamente. Pero, ¿usted qué opina, profesora Brenda, para cerrar su Pues yo creo participación que de... si es la parte ya didáctica de cómo se usó la estrategia, pues No, sí no, fue no, como, perdón que le interrumpa. O sea, la profesora construyó una línea de tiempo, el producto, la línea de tiempo que después se distribuye. bueno, yo creo que sí ahí podría ser de ambos, como varios ¿Ok? comentaron ahí, ajá, de ambos, Ok, de la la profe. profesora Nora también dice ambos. La profesora Adriana, uno es el autor intelectual y el otro autor material. La profesora María del Rocío, la profesora, y si se comparte la institución. Profesora Patricia, ¿la escuchamos? Pues yo digo que oficialmente sí sería de ambos en cierto punto, pero más que nada dependería de la institución quien lo publique. Porque en el caso de la UNAM, como en nuestro caso como tesistas, aunque usemos la IA como apoyo, como dice la maestra, para las tesis y todo eso, estamos obligados a poner de que se vuelve parte de la institución y que la institución nosotros utilizamos la IA autorizada, que podría ser en nuestro caso en Aragón, que valida un notebook. Así que oficialmente, pero la IA es una herramienta, así que se está citando, pero como método de herramienta para el apoyo y el desarrollo del contenido. Pero si consideramos el contenido en sí de los temas que está nutrida la IA, sería más un desarrollo, una colaboración internacional por las fuentes que tenemos, ya que esta se encuentra alimentada por todos. Ah, ok. Profesora Angélica dice de la profesora y la IA solo fue el medio. Profesora María del Rosario, antes de emitir mi opinión, ¿la escuchamos? Ya, yo coincido con la maestra que acaba de comentar. Sí creo que la herramienta como si usáramos un libro, para mí es la IA, ¿no? Estoy usando algo que me está permitiendo conocer más, pero no estoy tomando todo de ahí. Puede ser que yo la haya usado y no haya tomado nada, sino que he dicho, pues esto no, 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 no. Finalmente quien termina desarrollando la actividad, bueno, en el caso de que sea, ¿no? Así es el profesor o la profesora que lo está haciendo. Si se copia tal cual, es lo que dice la IA, entonces ahí sí no sería autoría del profesor, sino de la IA. Pero en el caso de que la profesora o el profesor hiciera los cambios o no tomara nada o tomara una parte, quien al final lo realiza es el profesor. Y si se comparte, sería la institución. También coincido con la maestra. Gracias. Sí, muy bien. Pues justo es un dilema que todavía, una discusión que todavía se está desarrollando. Yo estoy más de acuerdo con la parte que puso la profesora Miriam acá en el chat, ¿no? Formalmente la IA no podemos hablar que pueda ser una autora porque la IA no tiene la intencionalidad de crear nada, ¿no? Entonces, nosotros justo como docentes, precisamente somos los que estamos determinando que, que hacia dónde queremos que evolucione el contenido de lo que se está construyendo. Entonces, y eso también es muy importante tenerlo presente porque entonces los autores de estos contenidos que se hacen serán ustedes y vendrán, sí, las responsabilidades que han estado comentando. Ustedes corrigen, adaptan y ustedes asumen esa responsabilidad del producto que se construye allí. Entonces, yo también entonces creo que lo podemos ver más como la opción A, ¿no? En este caso, la profesora es quien es la autora y por ahí hay también ya algunos temas más, eh, más legales al respecto y justamente en las conclusiones a las que se ha llegado es que sí, efectivamente, pues
los autores, en este caso, son las personas que interactúan con la herramienta para construir y afinar los contenidos. Entonces, de esta manera, pues lo único que nosotros tenemos que estar conscientes es que eso también implica asumir las responsabilidades correspondientes. Y precisamente eso nos lleva a algunos puntos relevantes como que son los dilemas con los que ahora nos podríamos enfrentar. Eh, si nosotros estamos usando y decidimos usar la IA como parte de nuestras herramientas, pues entonces eso nos debería pensar en cómo nosotros, bajo esta idea de nuestra autoría, pues también queremos ser transparentes. Ustedes ya lo mencionaron con respecto a las tesis, con respecto a los artículos, pero ¿qué pasa con respecto a nuestros estudiantes? Yo a ustedes, nosotros, Jessica y un servidor, pues hemos estado insistiendo que estos materiales que les presentamos, los casos, los prompts, fueron desarrollados con el apoyo de ChatGPT, ¿no? Hemos sido transparentes con ustedes. Y entonces, ¿qué opinan ustedes en este caso con respecto a la transparencia? Porque hace rato lo comentamos previo al inicio de la sesión y Jessica decía, pues yo soy transparente con esto, pero sí siento que me critican mis estudiantes. ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Cómo les ha tocado? ¿Quién? Brenda, profesora Brenda, Sí, cuéntenos. yo creo que sí tenemos que tener un poco de la parte creativa, la parte de revisión y no utilizarla así como viene la información, que es lo que todos hemos venido diciendo. O sea, sí revisar, confrontar fuentes, verificar que lo que nos está dando es verídico y toda esa información y todo ese trabajo que también uno hace de co-creación, que así se llama. Yo creo que es muy importante porque pues implica un trabajo por parte de nosotros y creo que ahí es donde está nuestra labor, nuestra creación, el hacer un prom adecuado, el confrontarlo con lo que conocemos de nuestros estudiantes. Yo creo que eso es lo importante porque déjenme nada más comentarles un hecho que me tocó. Fui a una conferencia sobre IA. Le hicieron una pregunta al conferencista y él lo que hizo en lugar de, bueno, sí le preguntó a la IA, pero en lugar de él analizar lo que hay, decir, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, él nada más lo puso en el micrófono y dijo, ah, bueno, esa ya es la respuesta. Dice, yo no pude haber contestado de mejor manera y nos quedamos todos pues sorprendidos, ¿no? Porque ni siquiera pasó por un filtro de análisis, de decir si me parece, qué parte sí me gustó, sino así, él puso su celular en el micrófono y dio la respuesta, la IA y dijo eso, esa es mi respuesta. Sí, nos sorprendió, entonces yo creo que sí, implica un trabajo de co-creación y yo creo que ahí es donde está nuestra labor como docentes en el aula. Ok, muchas gracias, profesora Brenda. Profesora Ana Laura. Sí, gracias. Pues rápidamente yo pensando en esta pregunta de quién es autor, a lo mejor me estoy regresando un momentito. Es como si, bueno, yo lo pensé, bueno, es que si alguien hace una prótesis médica para resolver tal problemática, no podemos decir que fue la IA, sino fue con apoyo en o con co-creación con, pero no que de ella, porque quien tuvo la intencionalidad, motivación y vio la problemática que se quería resolver por la situación específica tal, pues fue la persona, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pensaría así. Es lo que ando reflexionando, todavía estoy metida en eso, a lo mejor porque soy de filosofía y esa parte ética sí. Sí es importante y a veces parece muy fácil decir, ah, pues ya, ella o yo. No, porque tampoco puedo decir que yo llegué a la solución de un problema sin utilizar tal material, texto, tal, lo que sea, ¿no? O algún científico, etcétera. Hoy por hoy no se me ocurrió que se cayó la manzana del árbol y entonces se me ocurrió la ley de la gravedad. O sea, no para nada, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Ok, muchas gracias. Profesora Miriam. Bueno, pues yo creo que como todas las herramientas, cuando empiezan a generarse,
pues surge este dilema, pero con el paso del tiempo se volverá tan cotidiano que ya aprenderemos pues cómo van las cosas en su lugar. Pues es como si en un trabajo uno no mencionara que se utilizó tal o cual equipo, pues obviamente se tiene que mencionar porque fueron las herramientas que nos llevaron al trabajo final. Pero a final de cuentas, los seres humanos estamos utilizando pues ese tipo de herramientas y otras que vendrán y pues mencionarlas como eso, como una herramienta, porque a final de cuentas eso utilizamos, pues es lo que se puede hacer. Yo he tenido la experiencia con mis alumnos y bueno, mencionaban ahorita que se sienten criticados cuando utilizan la IA. Pues yo creo que también parte de que los alumnos utilizan a veces la IA así de copia y pega. Y pues se han de decir, ah, pues mi profesor lo hizo igual, cuando la verdad es que no es cierto. Lleva todo un proceso de análisis, de revisión, de verificación de fuentes. Yo sí le he puesto ahí a la IA muchas veces, oye, esta fuente no existe. Ay, discúlpame, te doy el dato correcto. Entonces, creo que entre más contacto hagamos que los alumnos tengan con un uso adecuado de las tecnologías, pues más comprenderán que es una herramienta, como al principio fue con la computadora, la calculadora o cualquier herramienta. Y entonces, pues ya entenderán más cuál es el proceso y la función de cada una de estas herramientas. Esa es mi opinión. Muchas gracias, profesora Patricia. Bueno, en mi caso, como digo, soy alumna, puedo No darles te un punto de preocupes, de vista todas de, formas, nos has contado que también trabajas impartiendo, sí, trabajando con... Entonces, eres profesora, no te preocupes. Todos somos este, iguales aquí en este espacio. aquí, pues puedo dar el punto de vista desde ambos lados, desde el alumno de que literalmente existe un miedo y una fobia de eso de que, como dicen que copiamos y pegamos nada más, muchos compañeros tienen la resistencia a querer aprenderlo porque dicen que si lo emplean, los maestros van a decir que están haciendo trampa y por eso nos van a reportar a jurídico y cosas así, que ha habido circunstancias así en Aragón. Como también existe la resistencia por parte de los docentes, en el sentido de que dicen que eso es huevonada y cosas así. Y aunque ya se lo he demostrado a los maestros jóvenes, que son los que han sido un poquito más abiertos a esos ámbitos, bueno, hablando de Notebook, lo utilicé para hacer un video audio de una de las novelas de, bueno, escritos de Nietzsche, de todas esas teorías psicológicas y filosóficas y todo complejo. Lo hice para que sonara como una entrevista que es de las opciones que da ese sistema día y fue un método muy sencillo para que todos mis compañeros que no estaban entendiendo ese tema lo pudieran aprender y literalmente de una sesión para la otra ya todos entendíamos sin problema y pudimos seguir avanzando en la materia sin tanto problema, ya que usábamos eso como un método para facilitar el aprendizaje. Y pues literalmente lo he visto desde los dos puntos, desde la resistencia de la antigua escuela y pues el miedo de esa misma resistencia de los docentes que sea un castigo para nosotros. Pero Muy considero que bien, debería ser algo que deberíamos de enseñarnos en cierto punto alumnos y docentes para acostumbrarnos y no tener tanto miedo. sí, sí, sin duda. Gracias, Sí. profesora Angélica. Sí, gracias. A mí lo que me pasa es que cuando lo usamos los profesores o lo hace algún conferencista y demás, no me preocupa realmente porque no utilizamos la inteligencia artificial cuando nosotros estudiamos. Entonces los conceptos ya los tenemos, ¿no? Más bien ya nos es más fácil poder utilizarlo cuando queremos hacer algo. Pero en los estudiantes sí me preocupa todavía un poco porque yo, por ejemplo, ya lo he comentado, soy del área de la salud. El hecho de que no comprendan, de que no reflexionen, por ejemplo, estando con un paciente donde tienes que tomar decisiones en una urgencia y demás, eso es lo que todavía a mí me causa un poquito de conflicto el hecho de qué tanto están reflexionando lo que están haciendo, ¿no? Y en este sentido, yo lo que trato es, aparte de que utilizan la inteligencia artificial, cuestionarlos, preguntarles por qué hiciste eso, por qué hiciste el otro, que hagan integración de conocimientos, toma de decisiones y demás. Porque como yo no estoy ahorita como estudiante, no necesita, o sea, yo estoy empezando también a conocer un poco más de esto para comprender más al estudiante, ¿no? Igual a lo mejor estoy equivocada ahorita,
pero sí me preocupa un poquito porque todos los conocimientos uno se mete a ChatGPT, los baja y rápido lo entregas, ¿no? Cuando a nosotros no aprendimos así, o sea, tenías que ir a los libros, podías hacer resúmenes, acordeones o lo que tú quieras, pero no existía eso que es tan fácil. Entonces, eso todavía particularmente a mí me causa un poquito de resistencia, he de decirlo, y por eso estoy aprendiendo más para conocer más y no hacer juicios, sino conocerlo a profundidad, ¿no? Muchas gracias. Efectivamente, pues aquí uno de los puntos que se han mencionado son los puntos a favor en términos de cómo usando la herramienta podemos innovar, podemos explorar ideas que no se nos hubieran ocurrido y podemos probar nuevas formas de trabajo en el aula. Entonces, allí hay entonces uno de los aspectos centrales. Y por otro lado, pues los puntos en contra sin duda también serán como lo ponemos en el punto 2, que ya no podemos abrir el espacio para discutirlo con más profundidad, pues es que se podrían llegar a profundizar estas brechas de acceso a la tecnología. Entonces, como vimos en estos ejemplos, pues nos puede ser una herramienta muy útil, pero ¿qué pasa para aquellos estudiantes que no tienen acceso a ella fuera del aula? Entonces pudiera volverse una limitante. Y como lo acaban también de mencionar, también puede llevar a los estudiantes a depender de manera excesiva en el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos seguir nosotros transformando nuestra labor docente para que, sabiendo que la van a utilizar, entonces podamos plantear nuevas situaciones donde podamos ver cómo usan ese contenido que encuentran ahora a través de la IA para trasladarlo y aplicarlo en los conocimientos que nosotros queremos revisar en el aula? Entonces, allí es donde, pues igual nos podemos apoyar de la IA para diseñar nuevas situaciones para nuestras aulas y que entonces eso, pues no nos lleve a caer en la problemática de que los alumnos copian y pegan lo que dijo ChatGPT. Entonces, cambiemos nuestros escenarios de trabajo, discutamos con ellos, trabajemos de una manera diferente para que para que este tipo de problemas que ustedes detectan, pues no ocurran. Entonces, también pensemos esas nuevas realidades, como ya lo dijeron. Finalmente, nos gustaría terminar diciendo que en esta parte, pues la ética no está como tal en la herramienta, sino en la forma en que nosotros la estaremos utilizando para lograr tener estos escenarios, estos nuevos escenarios educativos. Pues ha sido un gusto estar con ustedes a lo largo de estas 2 horas que al menos a nosotros se nos fueron como agua. Entonces, pues acá les dejo mi correo por si nos quieren compartir algunas dudas y comentarios. Esperemos que les haya gustado esta charla. Les agradecemos mucho esta interacción continua que tuvimos, porque de lo contrario, pues no podemos hacer más tangible las ideas que nosotros queríamos conversar con ustedes. Pues estaremos aquí en contacto a través del correo, de las jornadas, y esperemos que este esfuerzo de la universidad pues les esté siendo de gran utilidad. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Gracias, hasta luego, gracias Hasta a luego, todos. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buena noche. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches.